El llamamiento que hizo el Señor era este: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién no está sediento? Todo el mundo tiene sed. Vengan y beban. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Con nosotros en el estudio se encuentra de nuevo el hermano Eric Romero. ¿Qué tal, hermano Eric? Gracias, es un placer el poder estar con ustedes. Hermano Eric, hoy estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y el Señor otra vez se está dirigiendo a una gran multitud. En el capítulo 6, Él estuvo con una gran multitud que estaba hambrienta, pero la multitud en el capítulo 7 es una multitud que está sedienta. El Evangelio de Juan frecuentemente usa las fiestas como fondo para presentarnos a Cristo, el Hijo de Dios, quien es vida para nosotros. En el capítulo 6 vemos la fiesta de la Pascua, la primera de las fiestas anuales. En el capítulo 7 está la fiesta de los tabernáculos, que es la última de las fiestas anuales. Un tiempo de celebración y gozo que representa el éxito de la cosecha. El uso de estas fiestas como fondo es para mostrar la necesidad del sediento y para presentar a la vida como lo único que tiene la capacidad de apagar la sed en los seres humanos. Ese es el fondo para la revelación de Cristo en el capítulo 7 de Juan. Muy bien. Ahora comencemos con el mensaje de hoy. Ahora venimos al punto crucial del mensaje de hoy. Life's cry to the thirsty ones. El llamado de la vida a los sedientos. Al final, en el último día de la fiesta, el cual era el gran día, el Señor se puso de pie para hacer un llamamiento. Este último día significa el final de lo que podemos disfrutar en cualquier éxito de la vida humana. No importa qué clase de logros hayamos tenido, tenemos que darnos cuenta que habrá un último día. Todo tendrá su fin. Así es que no estemos satisfechos con lo que tenemos. Todo tendrá su fin. Aún nuestra vida tendrá su fin. Este será nuestro último día. ¿Y qué es el gran y último día? Es que el Señor establecerá su juicio. El llamamiento que hizo el Señor era este: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién no está sediento? Todo el mundo tiene sed. Vengan y beban. El capítulo 4 dice que si beben del agua viva, entonces dentro de ustedes habrá un manantial que salte para vida eterna. Pero aquí, en el capítulo 7, la palabra del Señor ha avanzado un poco más. Él dice que si alguno bebe de él, entonces tendrá un fluir de ríos de agua de vida. Porque el único río de agua de vida es el Espíritu Santo. Y de este río salen muchos otros ríos. Un río es el río de paz. Otro río es el río de gozo. Otro es el río de consuelo. Otro de justicia. El río de vida. El río de santidad. El río de amor. El río de paciencia. De humildad. De sumisión por parte de las esposas a los maridos
y otro río es de los esposos amando a sus esposas. Esto es Cristo quien es vida, y este es el cambiar la muerte en vida. Estoy muy intrigado por este asunto del agua viva. Lo que me intriga es que en el capítulo 4 el agua de vida es un manantial, pero en el capítulo 7 el manantial ha llegado a ser ríos. ¿Cómo se llega de un manantial a ríos? Me parece que el énfasis aquí está en lo que el agua viva hace dentro de nuestro ser. En el capítulo 4 tenemos el agua viva dentro de nosotros. Un manantial que salta ha sido instalado dentro de nosotros. En el capítulo 7 tenemos los ríos de agua viva fluyendo de nosotros para suplir a la gente sedienta que está a nuestro alrededor. Específicamente su pregunta fue, ¿cómo llegamos a ser de un manantial a ríos, verdad? Primero, necesitamos ser llenos del manantial. Luego, necesitamos abrir nuestro ser para permitir que los ríos fluyan de nosotros. En experiencia, esto es algo profundo, porque en el fondo de Juan 7 está la peña herida que siguió a los hijos de Israel en el desierto. Y esa peña fue herida para liberar el fluir del agua viva. Tal como en Juan 19:34, que la sangre y el agua salieron del costado del Señor. Esa peña representa a Cristo, quien fue herido por la vara de la ley justa de Dios cuando Él estaba en la cruz a fin de liberar su vida. A lo que quiero llegar es esto. Nosotros tenemos el agua viva dentro de nosotros, pero a menudo la tenemos embotellada. Necesitamos experimentar que la cruz nos quebrante, nos abra, tal como el Señor fue quebrantado, para que el contenido divino en nuestro espíritu tenga una manera de fluir. Así que, para ir de un manantial a un río, necesitamos beber, necesitamos ser llenos de Él y abrir nuestro corazón por fe, por medio del quebrantamiento de la cruz, para que la vida divina dentro de nosotros tenga un camino por donde salir. Esto es para los que de verdad están buscando al Señor en serio, quienes no solamente están preocupados con su satisfacción personal de tener el manantial dentro de ellos, sino que desean liberar la vida divina por medio de que sus espíritus regenerados sean liberados, ya que estos espíritus contienen la vida divina. Y para esta liberación necesitamos experimentar la cruz a fin de romper el cascarón de nuestro hombre exterior para liberar a Dios, quien está dentro de nosotros como vida. Amén. Regresemos entonces a Witness Lee. Another point that is very, very important. Otro punto que es muy, pero muy importante, The Spirit was not yet. está en el versículo 39, que dice, pues aún no había el Espíritu. Many Christians. Lamentablemente muchos cristianos, incluyendo a los líderes y a los teólogos, no entienden esta palabra. Por eso, aún la versión Reina Valera tuvo problemas con esto y le añadió la palabra venido. O sea que se lee, aún no había venido el Espíritu, o aún no había venido el Espíritu Santo. Y otras traducciones añaden la palabra dado. Entonces se lee, aún no había sido dado el Espíritu Santo. Léanlo. La palabra venido debería estar en letras itálicas, lo que significa que en el texto original griego no existe tal palabra, venido o dado. Debería decir, aún no había el Espíritu. Esa es la traducción adecuada. El Espíritu del Jesús glorificado fue soplado a los discípulos por el Señor
en la noche del día de su resurrección. Pero ¿cuándo fue glorificado el Señor? Él fue glorificado cuando fue resucitado. En la resurrección, el Señor fue hecho el Espíritu vivificante, con la esencia y la realidad de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. O sea, el Espíritu de Dios ha llegado a ser el Espíritu de Jesucristo encarnado y resucitado. Ahora, el Espíritu de Jesucristo es Dios extendiéndose para tocar a los seres humanos y alcanzándolos ¿con qué? Con su divinidad, más su humanidad, más la eficacia de su muerte toda inclusiva, más el elemento de su resurrección. Antes que Jesús fuera resucitado, aún no había tal espíritu, pero el Espíritu de Dios ya estaba allí. Y en el pasado lo he ilustrado de esta forma, con un vaso de agua pura, la cual contiene solo agua pura. Pero después que este vaso de agua pasa por una etapa donde la gente le añade el té, y luego le añade un poco de leche, y después llega por otra etapa donde se le añade la miel, y después pasa por otra etapa donde se le añade otro elemento. Al final, este vaso de agua ya no es solamente un vaso de agua pura, sino que ha llegado a ser una bebida toda inclusiva, que incluye agua, leche, té y miel. Antes que este vaso pasara por todas las etapas, aún no había tal bebida exquisita. Solo el agua estaba en el vaso, sin los otros ingredientes. Bueno, el Espíritu prometido por el Señor Jesús en Juan 14, 16 y 17 y en Juan 7, 39, no es el Espíritu que contiene solamente la divinidad, sino que es el Espíritu que contiene su divinidad, al que se le ha añadido su humanidad, su muerte toda inclusiva, su resurrección y su ascensión. ¡Aleluya! Ahora no solo tenemos el Espíritu de Dios, sino también al Espíritu de Jesucristo. Este Espíritu todo inclusivo nos da el fluir de los ríos de agua viva. ¡Aleluya! Les digo, en este Espíritu todo inclusivo hay medicina. Una medicina que mata. Hoy la muerte aniquiladora de Cristo está en el Espíritu Santo. A medida que ustedes obtengan más del Espíritu todo inclusivo, les digo, aún después de solo 2 minutos, sentirán que el Espíritu está matando algo dentro de ustedes. ¿Matando qué? Matando su mal genio contra su esposa, matando su orgullo, matando su egoísmo. Está matando muchas cosas dentro de ustedes. No solamente eso, en esta bebida toda inclusiva también hay nutrición. Allí están los ingredientes nutritivos. Este es el Espíritu que todos necesitamos. Hermano Eric, este asunto no es fácil de entender. Por un lado, todos sabemos que el Espíritu de Dios ha existido por la eternidad en la deidad. Pero la palabra en Juan 7:39 es que aún no había el Espíritu. ¿Hay alguna contradicción aquí? Aquí no hay ninguna contradicción, sino que está la revelación de una gran verdad, la cual no es fácil de expresar. Lo que el texto dice aquí es que aún no había el Espíritu. Un gran número de traductores se han turbado por esto, y por lo tanto han añadido la palabra dado o venido. O sea, que pusieron que el Espíritu no había venido,
o el Espíritu no había sido dado, en el intento de clarificar este versículo. Sin embargo, en lugar de clarificar la verdad revelada aquí, tal añadidura en realidad lo que hace es oscurecer la tremenda revelación transmitida en estas palabras de que aún no había el Espíritu. Decir que aún no había el Espíritu no puede significar, y ciertamente no significa, que el Espíritu de Dios aún no existía, debido a que el Espíritu de Dios es eterno. El Espíritu, como el Espíritu de Dios, siempre era y siempre será sin ningún cambio. Pero aquí tenemos una expresión única, el Espíritu. En el texto tenemos una clave importante que nos dice que aún no había el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Si estudiamos el libro de Juan cuidadosa y cabalmente, vemos que Cristo fue glorificado en su resurrección. Y en esta glorificación, el Espíritu, como el Espíritu de Dios, llegó a ser el Espíritu todo inclusivo de Jesucristo. Este es el Espíritu que aún no había en el tiempo en que esto fue hablado. En resumen, no hay contradicción aquí, porque el Espíritu que aún no había no es el Espíritu eterno de Dios, el cual fue siempre parte de la deidad. El Espíritu que aún no había es el Espíritu en un aspecto particular de la economía de Dios. Ese es el Espíritu todo inclusivo y vivificante, que no solo incluye divinidad, sino también humanidad, su vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Así que este Espíritu no podía estar en toda su inclusividad hasta que Cristo murió y fue resucitado. Fue en ese momento, y no antes, que los elementos de la crucifixión y de la resurrección fueron añadidos al Espíritu, haciéndolo el Espíritu. Así que hoy, los que creen, cuando nos abrimos a Él, invocamos su nombre, creemos en Él, le amamos y le recibimos. A quien recibimos es al Espíritu. ¿Qué Espíritu? No solamente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu todo inclusivo del Dios hombre, Jesucristo. Este es el Espíritu que fluye de nosotros como río de agua viva. Definitivamente decimos amén a eso, hermano Eric. Yo creo que esto ha sido de mucha ayuda para nosotros. Volvamos entonces a la última parte del mensaje. Now, we come to the last point of this chapter. Ahora venimos al último punto de este capítulo. Christ was the seed of David, born in Bethlehem. Cristo era la simiente de David que nació en Belén, But he appeared as a Nazarene pero from Galilee. lo conocían como un nazareno de Galilea. Yo no sé por qué el Señor hizo esto, pero de todas formas, Él lo hizo. Que Él me perdone por decir esto, pero Él lo hizo a escondidas. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Así que la gente no lo consideraban como que era uno de Belén, sino como uno de Nazaret. ¿No saben ustedes que Cristo, de acuerdo a la Biblia, debía salir de David? ¿Y cómo es que Él salió de Nazaret? No se preocupen, mis queridos hermanos, de lo que es externo. Olvídense de lo exterior. Todos tenemos que ver lo interior. Hay Cristo en eso. Todos nosotros necesitamos conocer a Cristo, no según la apariencia externa, sino según la realidad interna. Todo el capítulo 7 nos muestra que el Señor se condujo como un hombre, bajo limitación en todo aspecto. El origen del Señor es Dios el Padre, pero Él vino como un hombre de Nazaret de Galilea. Les digo que este es un principio. Siempre con todo lo relacionado al Señor, la apariencia
no es muy buena, pero el contenido es maravilloso. Exteriormente se lo veía como un nazareno, sin buena apariencia, sin belleza y sin atractivo. Pero interiormente, ¿quién es Él? Él es Dios. Un día el Señor Jesús fue a Betania, a una pequeña casa donde solamente vivían 3 personas: Lázaro, Marta y María. Y Él los cuidaba allí todo el tiempo. No solamente eso, en la última semana de su vida en la tierra, casi todas las noches Él se quedó allí, aunque en ese tiempo había un templo en Jerusalén. En la ciudad santa estaba el templo santo, con todos los sacerdotes. Todo era muy atractivo. Pero en esta casita no había nada. No habían sacerdotes, ni túnicas sacerdotales, nada. Solamente habían 2 hermanas pobres y un pequeño hermano. Pero ustedes saben que Jesús, quien era Dios, no estaba en el gran templo, sino en la casita. No sigan a Jesús según la apariencia externa. Tenemos que seguirle de acuerdo a la realidad interna. En aquel tiempo esto era así, y todavía hoy sigue siendo así. El principio permanecerá para siempre. Alabado sea Él. Él está con los humildes. No hay parecer ni hermosura en Él mientras estuvo en la tierra. Pero si nos enfocamos a lo interior, allí veremos la belleza de Cristo. Él no es el nazareno, sino que Él es la simiente de David. Hermano, verdaderamente yo amo el cuadro final de esta porción. El Señor escogió pasar la última semana de su vida en la tierra en una pequeña casita de un pueblo pequeño de Betania, en lugar de estar en el centro del mundo religioso de su época, que era Jerusalén con su templo. ¿Por qué supone usted que Él hace este contraste tan definido? Hay una línea que corre a través del Evangelio de Juan, y esta es la línea de la oposición por parte de la religión hacia Cristo como vida. Por ejemplo, en el capítulo 5 leímos que el Señor tuvo oposición porque sanó a un hombre en el día sábado. En el capítulo 9 vemos que Él tuvo oposición de nuevo porque sanó a un ciego en el día sábado. Más adelante este Evangelio nos instruye que vendrá oposición de parte de la religión contra aquellos quienes verdaderamente cuidan, aprecian y experimentan a Cristo como vida. Con este trasfondo, podemos apreciar el incidente al final del capítulo 11, en el cual el Señor, quien es Dios en la carne, se alejó de Jerusalén, del templo, de todas las observancias y prácticas religiosas y formales, y permaneció en una casita con María, Marta y Lázaro en Betania. Esto es muy significativo, porque indica que donde se encuentra el Señor no es la religión, sino que es en una reunión de aquellos que lo aman, lo disfrutan, lo cuidan con ternura, lo aprecian y se deleitan en Él. En Juan 12, vemos que en esa misma casa ellos prepararon una cena para Él, y ahí se ve una atmósfera llena de amor, de fragancia y de cariño. Esto está en contraste con la religión, con su solemnidad, formalidad y toda la pompa que va con ella. Si hoy queremos a Cristo como vida, Él no se encuentra en la religión, en el sistema religioso, sino con aquellos y entre aquellos y en aquellos quienes lo reciben, lo aman, lo honran y quienes disfrutan reunirse en su nombre, con aquellos quienes alimentan a Cristo y quienes son alimentados por Él, quienes lo adoran y lo alaban. Todo esto está implicado, creo, al final del capítulo 11, cuando en el medio de la persecución religiosa,
el Señor se retiró a cierta clase de asilo en una pequeña casa. Así que hoy, en principio, el Señor es todavía el mismo. Hoy el Señor no espera que le den una bienvenida en la religión, pero Él ciertamente aprecia a aquellos que le aman, le buscan y le disfrutan. No en el templo, sino en sus pequeñas casas, porque ahí es donde Él está. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Eric, por haber estado con nosotros. Ha sido un gran placer estar con ustedes. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las 4 secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.